Los motores cuánticos de la estación Helio llevaban décadas fallando. Aún así, se aferraban a la existencia como un náufrago a un trozo de madera. El puesto de avanzada, injertado en el armazón hueco de un asteroide al borde de la nebulosa Vórtice, había sobrevivido a su propósito por 3 generaciones. Atlas Turner reconoció de inmediato los paralelismos con su propia existencia. Sus botas reforzadas resonaban contra los pasillos corroídos mientras descendía de la plataforma de transporte, con la atmósfera reciclada de la estación sabiendo a metales y sueños perdidos. Se ajustó la chaqueta térmica, no contra el frío, sino contra el recuerdo. Aquí, la identificación no significaba nada. Solo el poder de negociación y el instinto de supervivencia tenían valor. Esta estación muerta una vez produjo paladio refinado para la expansión de la frontera. Ahora existía como un cruce para los desesperados y los desposeídos. Aquellos forzados a los márgenes de la civilización cuando las fronteras colapsaron y surgieron nuevos poderes. Atlas se movió con eficiencia práctica a través del nexo central, evitando el contacto visual con los habitantes de los mercados improvisados. Vendedores ofrecían componentes tecnológicos recuperados junto a barritas de proteína sintetizada de origen dudoso. Su misión era sencilla: localizar una unidad de dispersión iónica funcional. Quizás unos estabilizadores de repuesto para el soporte vital de su nave, lo justo para mantener el Orpheus operativo hasta que encontrara un lugar verdaderamente aislado. Un lugar donde las pesadillas se quedaran atrás. Inventario especial, susurró una voz que parecía compuesta de óxido y secretos. Un vendedor con implantes oculares cibernéticos le hizo un gesto a Atlas desde detrás de unas placas de circuito que colgaban formando una cortina improvisada. Carga inusual, subestación K, compatible con... Hizo una pausa significativa mientras el mercader evaluaba la expresión curtida de Atlas. Humanos con conciencia. Atlas debería haber seguido de largo. Más tarde, se preguntaría sobre el hilo invisible del destino que, en cambio, lo arrastró hacia la subestación K, lejos del bullicio del comercio y hacia pasillos cada vez más abandonados, donde los sistemas ambientales de la estación luchaban por mantener una funcionalidad mínima. La subestación se abría ante él como una tumba. Las luces de servicio parpadeaban arrítmicamente, proyectando sombras de zafiro sobre las plataformas de carga vacías. La atmósfera se había enrarecido aquí, y la temperatura descendía notablemente con cada respiración. Contra el mamparo más alejado, bajo la luz inestable, las vio. Una mujer arrodillada, con los brazos rodeando a una niña. Su piel irradiaba una suave luminiscencia cerúlea, como el crepúsculo capturado en la superficie de un glaciar. Su cabello, platino con sutiles reflejos iridiscentes, caía en una única y compleja trenza por su esbelta espalda, con las puntas deshilachadas como si hubieran sido cortadas a toda prisa con una herramienta imprecisa. Lo observaba con ojos almendrados y alargados, un agotamiento profundo evidente en sus profundidades violetas. La niña dentro de su abrazo protector, de quizás 5 o 6 ciclos estándar, compartía la tez cerúlea de su madre, pero poseía unos sorprendentes ojos de color ámbar que parecían demasiado perceptivos, demasiado antiguos para sus delicados rasgos. Se aferraba a los bordes raídos de la túnica ceremonial de su madre, observando a Atlas con una inconfundible fatiga nacida de la experiencia. Atlas se detuvo, manteniendo una distancia prudente entre ellos. No poseo nada de valor, declaró la mujer, su voz con una resonancia cristalina distintiva del pueblo Lumadari, aunque apagada por la evidente penuria. Solo a ella. Necesita sustento. Su postura se mantuvo neutral, no amenazante. Ofrezco mi servicio, continuó, cada palabra medida y deliberada. No con fines carnales. Por seguridad, por calor, por alimento, por mi hija. Algo se fracturó dentro de Atlas antes de que el pensamiento racional pudiera intervenir. Una barrera erigida hacía mucho tiempo, ahora desmoronándose sin previo aviso. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, su voz inesperadamente suave, incluso para sus propios oídos. La sorpresa iluminó brevemente sus rasgos, como un relámpago en un cielo nocturno. Celine, respondió, el nombre flotando entre ellos como una frágil constelación. ¿La niña es tuya?, preguntó él, señalando a la pequeña.
Mi hija, confirmó Celine, estrechando inconscientemente su abrazo. Aria. La niña levantó ligeramente la cabeza, su voz tan delicada como el cristal golpeado por la luz de las estrellas. Si consumo demasiados recursos, ¿me abandonarás? Atlas sintió un dolor casi físico detrás del esternón. Un dolor que creía permanentemente adormecido por el tiempo y el olvido deliberado. Se arrodilló con cuidado, una rodilla tocando la fría cubierta. Aria se dirigió a ella directamente. Yo no abandono a la gente. Ella lo miró con evidente escepticismo, años de dura realidad grabados en sus jóvenes facciones. Celine permaneció alerta, su mirada nunca apartándose de su rostro, evaluando la amenaza potencial con precisión maternal. No estoy aquí para adquirir la propiedad de nadie, declaró Atlas con firmeza. Mi nave tiene provisiones, controles ambientales y mamparos seguros. Es modesta, pero funcional. Celine vaciló, como si luchara por procesar sus palabras a través del filtro de su incompatibilidad con su existencia reciente. No espero nada a cambio, añadió él, suavizando aún más su tono. Por favor, venid conmigo. Todavía de rodillas, ella presionó brevemente su frente contra la de su hija, un gesto que trascendía las barreras de las especies en su pura ternura. Luego se levantó con cuidada dignidad, una fluidez en sus movimientos que persistía a pesar de la evidente desnutrición. Levantó a Aria sin esfuerzo, la niña parecía no pesar nada en sus brazos. Atlas las guió a través de las arterias de la estación sin más comentarios, evitando conscientemente los sectores de alto tráfico. El Orpheus esperaba en el muelle de atraque E7, su perfil asimétrico reflejando las cicatrices externas de una década de operación solitaria. No era hermosa según los estándares convencionales, pero sus motores seguían siendo fiables, sus escudos consistentes, y lo más importante, su registro legal le pertenecía exclusivamente a él. Activó la secuencia de entrada, y la rampa de abordaje se extendió con un suspiro hidráulico. Celine vaciló en el umbral, sus ojos catalogando metódicamente posibles rutas de escape, vulnerabilidades de seguridad y escondites, los cálculos de supervivencia visibles tras su expresión cautelosa. El camarote de la tripulación es vuestro, indicó con un gesto mínimo hacia el pasillo central. Las instalaciones sanitarias están al lado. Ropa de cama limpia en el compartimento de almacenamiento. La temperatura del agua se mantiene estable la mayoría de los ciclos. Celine permaneció en silencio, sus ojos ajustándose gradualmente a la iluminación interior de la nave, no con lágrimas, sino con la cuidadosa calibración de alguien que se encuentra en un terreno desconocido. Atlas se dirigió a la cocina, recuperando un recipiente de conservación con un caldo rico en proteínas y una mezcla de granos optimizada para la hidratación. Rara vez se dedicaba a preparar comidas adecuadas, pero ahora calibró el elemento calefactor con precisión, localizó un recipiente sin arañazos e incluso incorporó oligoelementos esenciales para el desarrollo neurológico juvenil. Cuando regresó, Celine estaba sentada en el borde de la litera, con Aria asegurada protectoramente en su regazo. Colocó el recipiente de nutrición en la consola adyacente. No contiene sustancias nocivas, les aseguró en voz baja. Aria no esperó más permisos. Se abalanzó ansiosamente sobre el sustento, consumiéndolo con la eficiencia desesperada de quien está acostumbrado a la escasez. Casi de inmediato, comenzó a toser violentamente, su pequeño cuerpo convulsionando. La reacción de Celine fue instantánea, atrayendo a su hija hacia sí, murmurando suavemente. Con calma, mi constelación. Paciencia. Atlas instintivamente dio un paso adelante para ayudar, pero la mano de Celine se alzó bruscamente, no como una amenaza, sino como una clara barrera nacida del instinto protector. La respiración de Aria se normalizó gradualmente, y reanudó la comida con más cautela. Su sistema se está adaptando, observó Atlas en voz baja. Celine asintió una vez, su mirada fija en el recipiente de comida con una intensidad que comunicaba volúmenes sobre sus circunstancias recientes. Cuando finalmente redirigió su atención hacia él, la vulnerabilidad penetró brevemente en su cuidada compostura. No entiendo tu motivación, dijo, una genuina confusión evidente en su tono. ¿Por qué ofrecer ayuda?
Atlas consideró explicarle la verdad sobre la niña que no pudo rescatar durante el colapso de la colonia Meridian, sobre el fallo estructural que le impidió llegar a ella a tiempo, sobre el silencio que siguió a su último aliento. No requiere explicación, respondió simplemente. Porque puedo. Luego se retiró, dejándolas que se adaptaran sin público. En el módulo de mando, se acomodó en el asiento de navegación, mirando los indicadores azules de las pantallas tácticas mientras parpadeaban sobre sus rasgos curtidos. Más allá de los visores reforzados, la estación Helio giraba lentamente contra el telón de fondo luminiscente de la nebulosa, su degradación iluminada sin piedad por la lejana luz de las estrellas. Cerró los ojos, intentando compartimentar la presencia de dos formas de vida adicionales que ahora ocupaban su espacio personal, tratando de mantener la distancia emocional. Sin embargo, en algún lugar dentro de la laberíntica infraestructura de la estación, alguien sin duda estaba descubriendo que su mercancía había desaparecido. El tipo de transacción que, cuando se interrumpe, suele desencadenar una persecución exhaustiva e implacable. Los sistemas primarios del Orpheus proporcionaban un constante trasfondo percusivo, como un latido bajo una piel sintética. En algún lugar de su estructura, el refrigerante circulaba a través de viejos conductos. Los procesadores atmosféricos susurraban débilmente a través de los canales de distribución. El vacío infinito presionaba contra el casco como un depredador, buscando debilidades. Dentro, el silencio se acumulaba como polvo cósmico. Atlas soltó las abrazaderas de atraque con una serie de golpes sordos que resonaron por el casco. No activó los motores principales de inmediato, sino que dejó que el Orpheus se alejara silenciosamente de la estación Helio con propulsores mínimos. No tenía sentido anunciar su partida con un destello de energía de propulsión. El Orpheus se deslizó en la oscuridad como una sombra, sus luces de navegación atenuadas hasta ser casi invisibles. Solo cuando estuvieron mucho más allá del alcance inmediato de los sensores, Atlas finalmente activó el motor principal. La estructura de la nave vibró ligeramente mientras la aceleración los empujaba más profundamente en el vacío. Por el rabillo del ojo, captó un destello de movimiento. Al girar, encontró a Aria de pie en la entrada de la cabina, su pequeña figura recortada contra las luces del pasillo. No había hecho ningún ruido al acercarse, una habilidad probablemente nacida de la necesidad. «Eres buena moviéndote en silencio», observó él. «Los niños silenciosos no son notados», respondió ella. La simple declaración llevaba el peso de la dura experiencia. No ser notado significa no ser vendido. Atlas sintió que se le oprimía el pecho. «No necesitas ser invisible aquí». Se acercó con cautela, sus ojos ámbar muy abiertos mientras observaba los paneles de control y el visor. El resplandor lejano de la nebulosa se reflejaba en su piel azul, haciendo que las diminutas manchas bioluminiscentes a lo largo de sus pómulos brillaran débilmente. «¿Puedo mirar?», preguntó, su voz apenas un susurro. Él asintió, señalando el asiento del copiloto. «¿Alguna vez has visto una nebulosa de cerca?». Ella negó con la cabeza, subiendo con cuidado a la silla de gran tamaño. Atlas ajustó ligeramente su rumbo, haciendo girar el Orpheus para ofrecer una mejor vista de las arremolinadas nubes cósmicas. «Ese es el corazón del vórtice», explicó. «Esos gases son los restos de estrellas que murieron hace miles de años. Dentro de esas nubes, nuevas estrellas están naciendo ahora mismo». Aria se inclinó hacia adelante, hipnotizada. «Se parece a las aguas del alma de mi hogar». «¿Aguas del alma? ¿Dónde van nuestros antepasados cuando mueren?», dijo con naturalidad. «Madre dice que sus espíritus hacen que las aguas brillen por la noche». Igual que eso, señaló hacia el núcleo luminiscente de la nebulosa. Atlas estudió su perfil, impresionado por la extraña mezcla de asombro infantil y sabiduría prematura en su expresión. «Tu gente, los Lumadari. Sois del alcance exterior, ¿verdad?». Ella asintió. «Madre dice que hemos estado allí desde antes de que las estrellas tuvieran nombres». «Los Lumadari fueron maestros navegantes una vez», dijo Atlas, recordando fragmentos de la historia galáctica. Algunos decían que podían leer las estrellas como la mayoría de las especies leen libros. El rostro de Aria se iluminó. «Mi padre podía. Me enseñó algunas cosas antes de»,
Se detuvo abruptamente, su expresión nublándose. Atlas no insistió. En su lugar, activó la pantalla de navegación, cambiándola a modo holográfico, para que las cartas estelares flotaran entre ellos. Estas son nuestras coordenadas actuales, dijo, señalando una luz parpadeante. Estamos aquí, en el borde del espacio cartografiado. ¿Alguna idea de a dónde deberíamos ir ahora? La distracción funcionó. El rostro de Aria se puso serio por la concentración mientras estudiaba el mapa estelar giratorio. Después de un momento, su delgado dedo azul señaló un pequeño cúmulo de estrellas cerca del borde de la pantalla. Ahí, dijo con sorprendente convicción. Es un lugar seguro. Atlas enarcó una ceja. ¿El cinturón arácnido? No muchos lo llamarían seguro. Las piedras araña ocultan naves, dijo crípticamente. Madre me contó historias. Antes de que Atlas pudiera interrogarla más, oyeron unos pasos suaves. Selene apareció en la entrada, su postura tensa hasta que vio a Aria sentada cómodamente en el asiento del copiloto. Estaba viendo la nebulosa conmigo, explicó Atlas. Los rasgos de Selene se suavizaron mientras se colocaba detrás de su hija, apoyando una mano suave en su hombro. ¿El vórtice? No lo había visto desde que era una niña, murmuró. Mi madre me dijo una vez que era donde el universo sueña. Es donde nacen las estrellas, corrigió Aria con seriedad, repitiendo la explicación de Atlas. Un fantasma de sonrisa cruzó el rostro de Selene. Ambas cosas pueden ser ciertas, pequeña. Atlas se levantó, ofreciendo su asiento. Deberíais descansar un poco. Tenemos un largo viaje por delante. ¿A dónde vamos? Preguntó Selene, su voz cuidadosamente neutral, aunque Atlas captó la corriente subyacente de preocupación. A ningún lugar peligroso por ahora, le aseguró. Solo poniendo distancia entre nosotros y Helio. Selene lo estudió por un momento, luego asintió. Vamos, Aria, busquemos una cama de verdad para ti. La niña se deslizó a regañadientes de la silla, pero se detuvo antes de seguir a su madre. Con vacilación, se acercó y tocó brevemente la mano de Atlas. Gracias por mostrarme los nacimientos de estrellas, dijo solemnemente. Después de que se fueran, Atlas se quedó mirando el lugar donde los pequeños dedos azules de Aria habían tocado su mano. Un gesto tan simple, pero que lo dejó sintiéndose extrañamente anclado, como si una atadura que no sabía que estaba rota se hubiera restaurado de repente. Volvió a los controles, ajustando ligeramente su rumbo, lejos de las principales rutas de navegación, lejos de las estaciones con conexiones con el sindicato. La sugerencia de la niña sobre el cinturón arácnido persistía en su mente. El enorme campo de asteroides y formaciones cristalinas efectivamente ocultaría su firma, aunque navegarlo requería una habilidad excepcional. O quizás, pensó con una mirada hacia el pasillo donde las Lumadari habían desaparecido, requería a alguien que pudiera leer las estrellas. Atlas Torne se apoyó contra el mamparo fuera del camarote de la tripulación, con los brazos cruzados sobre el pecho, escuchando atentamente. Dentro del compartimento, detectó el sutil ritmo de la respiración de una niña. Una inhalación más profunda seguida de una exhalación más ligera. Ninguna vocalización de angustia, ninguna conversación susurrada, solo la paz del sueño agotado. Se permitió un momentáneo alivio en ese simple sonido. El cronómetro interno de la nave indicaba que el ciclo de noche artificial había avanzado considerablemente. Los paneles de iluminación se habían atenuado automáticamente a un brillo cobrizo y apagado en toda la nave. Su propio compartimento para dormir lo esperaba, desocupado. La lógica dictaba que debería haber buscado descanso 90 minutos antes. En cambio, permaneció inmóvil, sin saber por qué la retirada parecía imposible. Selene no había activado los protocolos de seguridad en la entrada del compartimento. Ese único detalle transmitía información significativa. O ya había determinado que él no representaba una amenaza inmediata, o había alcanzado ese precario estado de agotamiento en el que el instinto de supervivencia sucumbe a las exigencias de la fatiga. Esa segunda posibilidad lo perturbó profundamente. Se masajeó la cara, sintiendo la barba incipiente bajo la palma, luego giró y se dirigió a la cocina.
Sus pies descalzos hacían un contacto mínimo con el suelo de la nave. Activó la unidad térmica para un recipiente de solución nutritiva, no por hambre física, sino por la necesidad psicológica de una rutina familiar. Su utensilio hacía contacto periódico con el recipiente metálico mientras agitaba el contenido, prolongando deliberadamente la simple tarea. Las palabras de Celine lo habían perseguido a través de la distancia mental que intentaba establecer. Ofrezco mi servicio, no con fines carnales, por seguridad, por calor, por alimento, por mi hija. Había presenciado la desesperación en innumerables variaciones a lo largo de su existencia. Pero la manifestación particular de ella lo golpeó de manera diferente. La suya no era súplica ni negociación. Era una dignidad rendida bordeada por la determinación. No anticipaba la salvación. Ya se había reconciliado con su ausencia. Ese reconocimiento había penetrado sus barreras cuidadosamente construidas con una eficiencia inesperada. Transfirió la solución a 2 recipientes y los colocó en la superficie de la cocina, luego preparó una porción más pequeña modificada para los requisitos fisiológicos en desarrollo. Dudó momentáneamente antes de incorporar oligoelementos en la porción de la niña, un recuerdo lejano aflorando de alguien explicando cómo combinaciones minerales específicas mejoran la palatabilidad de los nutrientes sintéticos. Todavía estaba observando el vapor térmico ascendente cuando entraron. Celine se movía con un sigilo natural, sus pies descalzos recorriendo la superficie metálica sin sonido. Su cabello platino caía en ondas sueltas alrededor de sus hombros, todavía húmedo de las instalaciones de higiene. Llevaba el atuendo de emergencia del compartimento de equipos, cuyas proporciones eran obviamente incompatibles con su figura. Su piel cerúlea, aunque recién lavada, todavía exhibía evidencia de maltrato. Sutiles contusiones en sus antebrazos, una laceración en proceso de curación debajo de su clavícula. Se detuvo en el umbral, su comportamiento reflejando la cautela de alguien inseguro de su estatus de bienvenida. A su lado estaba Aria, aferrada a la prenda prestada de su madre, pero sin esconderse. Sus ojos ámbar evaluaban sistemáticamente el compartimento con un interés cauteloso. Su condición mostraba una sutil mejoría. Todavía desnutrida, todavía demasiado pálida, pero sus movimientos demostraban una mayor energía. Detectó el aroma de los nutrientes preparados y se centró de inmediato en los recipientes colocados en la mesa. Atlas dio un paso atrás, indicando los asientos disponibles. Carece de complejidad, pero mantiene una temperatura óptima. Celine mantuvo su silencio, pero guió a Aria hacia adelante. La niña se subió a la plataforma del asiento, luego extendió la mano hacia el recipiente más pequeño. Su movimiento se detuvo a mitad de acción, los dedos suspendidos sobre el contenedor. «Puedes consumirlo», la animó Atlas en voz baja. «Contiene componentes beneficiosos». Aria miró a su madre, recibiendo un sutil gesto afirmativo antes de proceder. Esta vez, no consumió con un abandono desesperado. Comió con propósito, pero demostró una nueva moderación, haciendo una pausa entre bocados, masticando a fondo, incluso enfriando el utensilio con un suave soplido antes de ciertos bocados. Ajustes de comportamiento menores que, sin embargo, indicaban un progreso significativo. Celine aceptó el recipiente intermedio y se colocó frente a él. Lo rodeó con sus delgados dedos como para confirmar su realidad tangible. Cuando finalmente probó el contenido, sus ojos se cerraron momentáneamente, sugiriendo que el calor desencadenó alguna liberación emocional previamente contenida. Ninguno habló. El silencio se expandió entre ellos, no incómodo, sino expectante. Después de que Aria terminó, examinó el pequeño paquete suplementario colocado junto a su recipiente. «¿Qué sustancia es esta?», inquirió, su voz apenas superando la intensidad de un susurro. «Suplementos minerales», explicó Atlas. «Oligoelementos mejorados». Con cautela, aplicó una cantidad diminuta en la punta de su dedo y la probó. Su expresión se contrajo en respuesta a la inesperada intensidad. «¿Potente?», preguntó él, una leve sonrisa formándose involuntariamente. «Sí, de la variedad beneficiosa», concluyó ella con una seriedad inesperada. Celine observó a su hija, algo en su expresión se suavizó perceptiblemente. No era felicidad completa,
pero quizá su precursor. El sutil cambio disminuyó la evidencia de las dificultades en sus rasgos, revelando atisbos de su belleza natural. Atlas recogió los recipientes usados sin comentarios y realizó los procedimientos básicos de saneamiento en la estación de limpieza. La temperatura del agua registraba por debajo de los parámetros estándar. Se secó las manos con un paño de utilidad y se volvió para enfrentarlas de nuevo. ¿Cuál es vuestro planeta de origen?, inquirió. Los dedos de Celine alisaron automáticamente el cabello de Arya detrás de una oreja delicadamente puntiaguda, pero su mirada permaneció enfocada en su hija. Un mundo verde, respondió finalmente. Luminara. Vivimos cerca de las aguas de resonancia, lo que vuestro idioma podría llamar un lago. Creaba vibraciones armónicas al amanecer. Nuestra gente lo llamaba el espejo de la melodía. Él asintió, anotando mentalmente esta información. Pero una enfermedad se extendió por nuestro asentamiento, continuó, su voz volviéndose distante. No había ayuda médica disponible sin dinero. Mi esposo hizo una breve pausa. Él murió primero. Arya era demasiado joven para recordarlo. Trazó un lento patrón circular en la frente de su hija con el pulgar. La niña había comenzado a dormitar, reconfortada por la seguridad y el sustento. Los ancianos de la comunidad me declararon impura, indigna. Un desperdicio de recursos curativos fueron sus palabras oficiales. Atlas reprimió su respuesta inmediata. El impulso de ofrecer simpatía se sentía inadecuado, demasiado humano. En cambio, se acercó y levantó con cuidado a Arya en sus brazos. Ella se movió brevemente, murmuró algo en su idioma nativo y se ajustó contra su pecho como si fuera un lugar familiar. No pesa casi nada, observó en voz baja. Ha estado pasando hambre durante demasiado tiempo. Celine se levantó rápidamente, sorprendida no por el miedo, sino por la inesperada intimidad del gesto. Extendió la mano como para recuperar a su hija. Está a salvo, le aseguró. La llevaré a la cama. Celine vaciló antes de bajar los brazos. Ese simple acto de confianza hablaba por sí solo. Llevó a Arya al camarote de la tripulación y la acostó suavemente en la cama. Permaneció profundamente dormida. Celine observaba desde la entrada, la incertidumbre en su postura. La habitación es vuestra, le dijo. Dormiré en la silla del piloto. Eso no es justo, comenzó ella. Él negó con la cabeza. Está bien. Luego añadió más suavemente. Dormir requiere confianza. Os la habéis ganado. Ella se quedó quieta un momento antes de entrar en la habitación y arropar a su hija con la manta. Atlas las dejó solas y regresó a la parte delantera de la nave, acomodándose en la silla del piloto y mirando hacia el vacío infinito. Minutos después, desactivó el código de identificación de la nave, retiró el sistema de seguimiento y reprogramó la baliza para transmitir información falsa. Porque en algún lugar de ese vasto vacío, alguien pronto notaría que su propiedad había desaparecido, y cuando vinieran a buscarla, no se molestarían con formalidades. No tenía absolutamente ninguna intención de dejar que se acercaran a la niña que dormía en su camarote. Los siguientes 3 días establecieron un ritmo tentativo a bordo del Orpheus. Atlas mantuvo su rumbo a través de las regiones más tranquilas del sector, evitando las principales rutas comerciales donde era más probable que patrullaran las naves del sindicato. En los estrechos confines de la nave, los 3 comenzaron una cuidadosa danza de coexistencia. En la segunda mañana, Atlas entró en la cocina y encontró a Arya encaramada en un contenedor de almacenamiento, observando atentamente cómo Celine preparaba una comida sencilla con sus limitados suministros. Los ojos de la niña se abrieron de par en par cuando lo vio, pero no se inmutó ni se escondió. Progreso, por pequeño que fuera. Madre dice que nos protegiste mientras dormíamos, dijo Arya sin preámbulos. Cambiaste la voz de la nave para que la gente mala no pueda oírla. Atlas miró a Celine, que estaba concentrada en su cocina. Algo así, reconoció. Dice que eres un guardián, continuó Arya, sus ojos ámbar estudiándolo con esa extraña intensidad. En Luminara, los guardianes llevan marcas especiales para mostrar su juramento. ¿Los humanos también tienen marcas? Una sonrisa tiró de su boca. Algunos sí.
Las mías son menos intencionales. Se subió la manga, revelando un mosaico de viejas cicatrices a lo largo de su antebrazo. Cada una es una historia. No todas buenas. Arya se deslizó de su asiento y se acercó con cautela. Después de un momento de vacilación, extendió la mano y trazó ligeramente con un dedo una de las cicatrices más prominentes. Esta tiene una voz, murmuró. Está enfadada. Atlas parpadeó sorprendido. ¿Qué quieres decir? Selene se giró, un destello de preocupación cruzando sus rasgos. Arya tiene la visión. Es rara, incluso entre nuestra gente. ¿La visión? Selene vaciló. Lo llamamos el toque del alma. Puede sentir las emociones dejadas en objetos o lugares, especialmente las fuertes. Arya seguía trazando la cicatriz. Su expresión solemne. Alguien te hirió aquí. Estabas protegiendo algo importante. La precisión era inquietante. Atlas retiró suavemente su brazo. Esa es una historia para otro momento. Más tarde ese día, encontró a Selene en la sala de máquinas, sus delgados dedos azules reparando hábilmente un acoplamiento de energía que él había tenido la intención de arreglar durante meses. Trabajaba con una habilidad sorprendente, sus movimientos precisos y eficientes. ¿Entiendes de sistemas de naves?, observó, apoyado en el marco de la puerta. Ella no levantó la vista. Después de que Nicaró se muriera, aprendí lo que fuera necesario para mantenernos con vida. Sistemas médicos primero, luego controles ambientales, distribución de energía, lo básico. Eso es más que lo básico, dijo, observando cómo completaba una conexión que a él le habría llevado el doble de tiempo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Sus manos se detuvieron momentáneamente. Conseguí pasaje en un carguero de salvamento durante un tiempo. El capitán hizo una pausa, buscando la palabra correcta. No amable, pero práctico. Yo arreglaba cosas. Él no hacía preguntas sobre Arya. Hasta que apostó y perdió su nave con nosotras todavía a bordo. Reanudó su trabajo, su tono práctico. El nuevo propietario tenía ideas diferentes sobre mi valor. Atlas sintió una ira familiar agitarse. Y así es como terminasteis en Helio. Eventualmente. Hubo otras naves, otras estaciones antes de esa. Selló el panel y se levantó, limpiándose las manos en un trapo. Cada una peor que la anterior. Sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos, una comprensión nacida de heridas similares. Esta es diferente, dijo él en voz baja. Sí, asintió ella después de un momento. Esta es diferente. Esa noche, una fluctuación de energía despertó a Atlas de un sueño inquieto en la silla del piloto. Los sistemas de la nave habían detectado una llamarada solar pasajera, ajustando automáticamente los escudos para compensar. Mientras revisaba las lecturas, un pequeño sonido lo hizo girar. Arya estaba en la entrada, envuelta en una manta, sus ojos muy abiertos por el miedo. Las luces cambiaron, susurró. Como antes, cuando pasan cosas malas. Solo una llamarada solar, explicó suavemente. La nave nos está protegiendo. Estamos a salvo. No parecía convencida. ¿Puedo quedarme? Solo hasta que la estrella deje de estar enfadada. Atlas dudó solo un instante antes de asentir. Inmediatamente se subió al asiento del copiloto, acurrucando su pequeño cuerpo en una bola apretada, sus ojos ámbar fijos en el visor donde destellos ocasionales de energía iluminaban la oscuridad. ¿Ayudaría una historia?, ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. Arya asintió con cautela. Cuando tenía más o menos tu edad, comenzó, vivía en un planeta llamado Teralus. Tenía 3 lunas, y cuando se alineaban justo, atraían los océanos en mareas masivas. Le contó sobre las criaturas bioluminiscentes que llegaban a la orilla durante estas mareas. Como las playas brillaban por millas con su suave luz azul, no muy diferente a su propia piel. Como él y sus amigos corrían por las aguas poco profundas, viendo sus huellas iluminarse detrás de ellos como estelas de estrellas. A mitad de la historia, notó a Selene de pie en silencio en la entrada, escuchando. Cuando sus miradas se encontraron, ella no se retiró. En cambio, entró y se sentó en el suelo junto a la silla de Arya,
su cabeza descansando ligeramente contra la mano colgante de su hija. Para cuando Atlas terminó su historia, ambas Lumadari estaban dormidas. Las observó durante un largo rato, estas dos refugiadas de piel azul que de alguna manera habían traspasado los muros que él había pasado años construyendo. Afuera, la tormenta solar continuaba rugiendo, pero dentro del Orpheus, algo parecido a la paz había echado raíces tentativas. Atlas se despertó con el sonido de metal rozando contra metal, un ruido apenas perceptible que, sin embargo, se registró en su conciencia después de años de vivir solo. Por un momento, permaneció quieto, permitiendo que sus sentidos se reorientaran. Le dolía el cuerpo por dormir torpemente, una contractura en el cuello protestó cuando giró la cabeza. Pero la incomodidad física no era lo que lo mantenía inmóvil. Era el olor, cálido, desconocido y tentador. Sus ojos se abrieron por completo. No el olor a aire reciclado o componentes de motor. No el regusto metálico del refrigerante o el aroma aceitoso del lubricante. Esto era terrenal y herbal, con notas de especias que sugerían una preparación cuidadosa en lugar de un procesamiento mecánico. Alguien estaba cocinando. Se levantó y siguió el aroma por el pasillo. Sus pies descalzos casi no hacían ruido contra el suelo de metal. Las luces de la cocina se habían atenuado a un suave brillo ámbar. Y allí, de pie junto a la pequeña superficie de cocción con manos expertas, estaba Celine. La luz de la mañana revelaba detalles que no había notado antes. Su piel azul tenía patrones sutiles en los hombros y la espalda que se asemejaban a constelaciones. Las manchas bioluminiscentes en su piel, aunque todavía tenues, creaban un suave aura a su alrededor. Se movía con una gracia inherente que trascendía sus circunstancias actuales, insinuando un pasado oculto. Atlas observó en silencio cómo removía algo en una pequeña olla que debió encontrar en los compartimentos de almacenamiento de la nave. Había combinado pasta nutritiva básica con agua e incorporado algún elemento desconocido que transformaba las raciones estándar en algo que realmente olía apetitoso. No tenías que hacer eso, dijo finalmente. No se sobresaltó con su voz. Lo sé, pero tú nos alimentaste, y yo recuerdo cómo cocinar. Se acercó, manteniendo su postura relajada. ¿Cómo le añadiste sabor a esto? La nave no tiene muchos condimentos. Metió la mano en un bolsillo de su ropa prestada y sacó una pequeña bolsa de tela atada con fibra vegetal tejida. Hierbas secas, explicó. ¿Para medicina y comida? Mi gente las usa para ambas cosas. Él asintió, genuinamente impresionado. Huele mejor que cualquier cosa que esta cocina haya producido en unos 3 años. Una pequeña sonrisa parpadeó brevemente. No es mucho, pero es algo. Un silencio cómodo llenó el espacio entre ellos. Arya entró en la habitación, frotándose un ojo con el dorso de la mano. Su cabello blanco estaba revuelto en todas direcciones, creando un efecto de halo en la suave luz. Llevaba una de las camisetas interiores de Atlas, su tamaño cómicamente grande en su diminuta figura. Lo miró con ojos somnolientos. Tu silla hace ruidos, susurró con sorprendente elocuencia. Él se rió suavemente. Lo siento por eso. Se subió al banco sin que se lo pidieran, doblando las piernas debajo de ella. Celine le entregó una pequeña cuchara de madera y le besó la parte superior de la cabeza antes de volver a la superficie de cocción. ¿Dormiste bien?, preguntó Atlas. Arya asintió decididamente. Soñé con pájaros con plumas doradas. Madre dice que no son reales, pero yo los vi. Atlas se apoyó en la mesa, poniéndose a su nivel. Quizás existen en algún lugar que aún no hemos descubierto. Celine trajo la olla y dividió su contenido en 3 cuencos que esperaban. Arya aceptó el suyo con ambas manos, sosteniéndolo con cuidado, como si temiera que pudiera desaparecer si lo soltaba. Comieron lentamente, el calor pareciendo penetrar más allá del alimento físico hacia algo más profundo que Atlas había olvidado que existía. El simple ritmo de la comida compartida, el zumbido de fondo de los sistemas de la nave y la ausencia de peligro inmediato se combinaron para crear una inesperada sensación de normalidad. Tendremos que parar pronto, mencionó después de que hubieran terminado, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Necesitamos suministros, células de combustible, filtros de aire, comida de verdad.
Celine levantó la vista, el cansancio volviendo a su expresión. ¿Es peligroso? Podría serlo. Depende de a dónde vayamos. Se levantó, luego se apoyó en el mostrador. Hay un puesto comercial a unos 2 saltos de aquí. Una antigua instalación minera convertida en comercio. Sigue funcionando, no son muy exigentes con las identificaciones. ¿Preguntarán por nosotras? Él lo consideró. Puede que sí, pero todavía me quedan algunas buenas mentiras. Arya miró entre ellos, sus ojos ámbar de repente agudos por la preocupación. ¿Nos venderán de nuevo? La pregunta creó una tensión inmediata en el aire. La mandíbula de Celine se tensó visiblemente, su mano moviéndose protectoramente hacia el hombro de su hija. No, declaró con firmeza. Nunca, confirmó Atlas con la misma intensidad. No volveréis con nadie. Me he asegurado de eso. Arya inclinó la cabeza, estudiándolo con una percepción desconcertante. Pero, ¿y si alguien dice que es dueño de madre? Atlas se agachó a su nivel. Entonces tendrán que pasar por encima de mí primero. La niña lo observó durante un largo momento como si probara su sinceridad. Luego se inclinó hacia adelante, apoyó brevemente su frente contra el hombro de él y cerró los ojos. Celine se congeló, visiblemente sorprendida. Atlas permaneció quieto, respirando con cuidado, consciente del significado oculto en el simple gesto de la niña. Cuando Arya finalmente se apartó, susurró: «Eres más cálido que el suelo». Él se rió genuinamente. «Me lo dicen a menudo». Celine lo miró, y entonces lo miró de verdad, y algo en su expresión cambió. No era confianza completa, pero quizás su cimiento. Reconocimiento, tal vez. El primer indicio de creencia de que este acuerdo podría durar, que él podría no cambiar de opinión más tarde. 2 días después, el Orpheus se acercó al puesto comercial de Carrick. Una colección extensa y desordenada de estructuras interconectadas construidas alrededor de los restos de una antigua plataforma minera. Una docena de naves pequeñas y algunas fragatas de tamaño mediano se aferraban a sus muelles de atraque como parásitos a un huésped. «Lugar alegre», murmuró Atlas mientras se acercaban. «Recordad, solo estamos repostando y recogiendo suministros. Entrar y salir rápido». Celine estaba a su lado en la cabina, su rostro una máscara cuidadosa. ¿Deberíamos quedarnos en la nave? No, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. Llamas más la atención escondiéndote. Entraremos juntos. Una pequeña familia de paso. Inadvertidos. ¿Familia? Repitió Celine, la palabra sonando extraña en su lengua. Por las apariencias, aclaró Atlas, aunque algo en su pecho se contrajo al decirlo. Es más seguro así. Atracó en una bahía inferior, lejos de los centros de actividad principal, pagando al sistema automatizado un extra por un procesamiento mínimo. Mientras se preparaban para desembarcar, sacó una gorra gastada de un casillero y se la entregó a Celine. «Para tu cabello», explicó. «Es demasiado distintivo. Y Arya debería llevar esto», ofreció una pequeña chaqueta con capucha. «Para mantener su rostro parcialmente en la sombra». «¿Has hecho esto antes?», observó Celine mientras se metía su llamativo cabello platino bajo la gorra. «No exactamente», admitió. «Pero he pasado suficiente tiempo evitando ser notado». Se movieron por el concurrido puesto comercial como fantasmas, Atlas liderando con una confianza casual mientras mantenía una conciencia constante de su entorno. Celine mantuvo a Arya cerca, la pequeña mano de la niña firmemente sujeta en la suya. El mercado era una cacofonía de olores, sonidos y movimientos, comerciantes vendiendo productos exóticos, mecánicos reparando equipos en puestos abiertos y vendedores de comida creando nubes de vapor fragante. Atlas se movió eficientemente de puesto en puesto, adquiriendo lo esencial: células de combustible, componentes de filtración, suministros de alimentos en conserva. En un puesto, compró 3 paquetes sellados de fruta real, una extravagancia que le valió una pequeña sonrisa de sorpresa de Celine y una mirada de asombro de Arya. Estaban casi terminando cuando Atlas sintió un cosquilleo en la nuca, la inconfundible sensación de ser observado. Sin cambiar el ritmo, los guió hacia una intersección concurrida,
Luego giró bruscamente por un estrecho pasillo de mantenimiento. Alguien nos está siguiendo, murmuró, manteniendo su voz casual. Cuando lleguemos al próximo cruce, nos separaremos temporalmente. Celine, lleva a Aria a la plataforma de observación. Es pública, bien iluminada, con muchos testigos. Me reuniré con vosotras allí en 10 minutos. ¿Y si no vienes?, preguntó Aria, su voz pequeña pero firme. Atlas la miró a los ojos. Vendré. Es una promesa. En el cruce, se separaron sin problemas. Atlas continuó recto, haciéndose deliberadamente visible. Después de asegurarse de que su sombra mordiera el anzuelo, se deslizó en un corredor de servicio, dio la vuelta y se acercó por detrás. El seguidor era un Kiteian, piel escamosa, fosas termosensibles sobre los ojos, vestido con ropa de trabajo anodina que no lograba ocultar el contorno de un aturdidor en su cadera. No del sindicato, pero definitivamente un observador. Alguien pagado para identificar mercancía potencial. Atlas salió de las sombras directamente en el camino del Kiteian. ¿Buscas a alguien? La mano del observador se movió hacia su arma, pero Atlas fue más rápido. Tenía al Kiteian inmovilizado contra la pared antes de que el aturdidor saliera de su funda, su antebrazo presionado contra la garganta del rastreador. Las pieles azules se pagan bien, siseó el Kiteian, su lengua bífida moviéndose nerviosamente. Género raro. Solo negocios. Nueva propuesta de negocio, respondió Atlas fríamente. Olvidas que los viste. Te dejo seguir respirando. ¿Trato? Las pupilas verticales del Kiteian se dilataron de miedo. Trato. Atlas lo soltó, pero tomó el aturdidor. Corre la voz. Esas pieles azules están bajo protección. Si alguien las toca, me responderá a mí. ¿A quién debo decir que las protege?, preguntó el Kiteian, frotándose la garganta. Atlas se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. Diles que es el hombre que derribó al sindicato de Meridian. Conocerán el nombre. Las escamas del Kiteian palidecieron visiblemente. Tú eres él. El segador. Solo un cuento de fantasmas, dijo Atlas con una sonrisa peligrosa. A menos que alguien lo haga real. Cuando Atlas llegó a la plataforma de observación, encontró a Celine y Aria de pie cerca del visor. La tensión era evidente en cada línea del cuerpo de Celine. En el momento en que lo vio, algo parecido al alivio inundó su rostro. Hora de irse, dijo en voz baja. De vuelta a bordo del Orpheus, mientras se preparaban para partir, Celine lo confrontó en la bodega de carga. ¿Qué le hiciste a ese rastreador?, preguntó, su voz baja para que Aria no pudiera oír desde la cocina. Negocié. ¿Con qué moneda? Sus ojos violetas buscaron su rostro. Oí rumores sobre el segador de Meridian cuando trabajaba en las rutas de carga. Decían que masacró a toda una célula del sindicato. Atlas aseguró el último de sus suministros antes de responder. Los cuentos de fantasmas se exageran al contarlos. Pero no se inventan por completo. Ella se encontró con su mirada. No, no por completo. Se acercó más. Lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los sutiles patrones luminiscentes bajo su piel. No eres solo un chatarrero o un piloto, ¿verdad? No siempre, admitió. Pero esa vida quedó atrás. ¿Lo ha hecho? Su pregunta no contenía juicio, solo una silenciosa comprensión que lo sorprendió. Antes de que pudiera responder, la alerta de proximidad de la nave aulló. Corrieron a la cabina y encontraron a Aria ya allí, sus ojos ámbar muy abiertos por el miedo. 3 naves acaban de saltar, dijo, señalando el escáner. Se sienten mal. Atlas tomó los controles, encendiendo los motores. Parece que tu amigo Kiteian tiene la lengua muy suelta, le dijo sombríamente a Celine. Esos son cazadores del sindicato. El primer disparo impactó mientras salían de la bahía de atraque. El Orpheus se estremeció bajo el impacto. «Agarraos», gritó Atlas, enviando la nave a un picado en barrena que forzó los amortiguadores inerciales hasta sus límites. Esto se va a poner feo. Esa misma noche, la tormenta golpeó. Una onda de radiación de un gigante gaseoso cercano se estrelló contra su ruta orbital,
friendo la mitad de los sistemas de largo alcance de la estación y poniendo al Orpheus en modo de emergencia. Las luces parpadearon. El campo de gravedad fluctuó. Los niveles de calor cayeron más rápido de lo esperado. La nave gimió mientras los escudos compensaban. Arya gritó una vez desde el camarote. Atlas agarró las mantas de emergencia, corrió de vuelta por el pasillo y encontró a Selene ya allí, arrodillada, con los brazos envueltos fuertemente alrededor de su hija, susurrando suaves canciones de cuna en un idioma que no reconocía. Su voz apenas se elevaba por encima de un aliento, pero la melodía se enroscaba a través de la oscuridad como algo antiguo hecho de humo de leña y niebla de río. Él se arrodilló a su lado, envolvió la manta alrededor de los tres, extendió la mano y Selene le agarró la muñeca, apretándola con fuerza. Su mano temblaba. «Está asustada», susurró ella. «Yo también», admitió él con la misma suavidad. Se quedaron así, apretados en el frío suelo de metal, la nave zumbando a su alrededor. Arya se calmó gradualmente, su rostro acurrucado contra el pecho de Selene, sus pequeños dedos aferrados a un pliegue de la chaqueta de Atlas. No volvió a llorar. «Ahora te llama padre», dijo Selene después de un rato, su voz tan débil que casi no la oyó. Atlas miró la mano de la niña. «No me importa». Una larga respiración pasó entre ellos. «¿Y a ti?», preguntó. Ella negó con la cabeza lentamente. «Creo», vaciló, y luego dijo, «creo que desearía haberte conocido antes de olvidar cómo se sentía la bondad». Él se volvió hacia ella. Lo estaba mirando, sin miedo, sin esconderse. Sus hombros se relajaron por primera vez, las marcas bioluminiscentes a lo largo de sus sienes parpadeando de nuevo a la vida en suaves pulsos de azul pálido. «No lo olvidaste», dijo él. «Simplemente nunca tuviste un lugar seguro para mostrarla». Ella inclinó la cabeza ligeramente. Luego, sin palabras, se apoyó en él. Su frente rozó su hombro, y él la dejó allí. Afuera, la tormenta golpeaba contra el casco. Adentro, tres almas se sentaban en acero frío envueltas en un calor que no se podía medir en grados. Un destello explotó contra el visor, bañando la cabina en una brillante luz blanca. Atlas se lanzó a través de la cabina, arrojando a Selene al suelo mientras la nave se balanceaba violentamente. Las alarmas gritaron por todo el Orpheus mientras los sistemas de emergencia se activaban. «Nos encontraron», gruñó, arrastrándose hacia los controles. El escáner mostraba tres naves materializándose desde el salto, naves elegantes y depredadoras con firmas enmascaradas. «Cazadores del sindicato». «¿Cómo?», jadeó Selene, arrastrándose hasta el asiento del copiloto. «El rastreador», escupió Atlas, sus manos volando sobre los controles. «Tiene que estar en ti, en alguna parte. No en tu ropa. No te perderían tan fácilmente». El sistema de comunicaciones crepitó. Una voz suave y culta llenó la cabina. «Nave Orpheus, aquí recuperación del sindicato. Devuelvan nuestra propiedad inmediatamente y les permitiremos continuar con penalizaciones mínimas. Resistan y recuperaremos nuestros activos de su campo de escombros». Arya apareció en la entrada, su pequeño rostro tenso por el miedo, pero sorprendentemente controlado. «Siempre nos encuentran». Atlas la miró a los ojos. «No esta vez». Activó interruptores, desviando toda la energía a los escudos y motores. «Selene, lleva a Arya a la enfermería. El escáner está en el gabinete izquierdo. Encuentra ese rastreador. Será subcutáneo, probablemente cerca de tu columna o en la base de tu cráneo». Otra explosión sacudió la nave. Las alarmas de proximidad aullaron. «Imposible», protestó Selene. «Me revisé a fondo cuando escapé». «¿Los niños?». Una fría realización apareció en el rostro de Atlas. «No rastrean a los adultos. Rastrean a los niños». El rostro de Selene se quedó sin expresión por el horror. Cayó de rodillas ante Arya, sus manos temblando mientras tocaban los pequeños hombros de su hija. «No», susurró. Atlas puso los motores a máxima potencia, enviando al Orpheus a un picado en espiral hacia la nebulosa cercana. Las naves perseguidoras lo siguieron, sus motores superiores acortando la distancia con una velocidad alarmante. «No hay tiempo para el escáner»,
gritó Atlas por encima de las alarmas. Sé dónde lo pusieron. Abandonó los controles y corrió hacia Aria, levantándola sobre la mesa de navegación. La base del cráneo, donde el nacimiento del pelo se encuentra con el cuello. Prefieren ese lugar para los niños porque está oculto por el cabello. Sus dedos separaron los finos mechones platinos de Aria, revelando una pequeña cicatriz casi invisible. Lo siento, pequeña estrella, susurró, sacando una herramienta quirúrgica de su kit de emergencia. Esto dolerá. Puedo ser valiente, susurró ella de vuelta, sus ojos ámbar encontrándose con los de él. La nave se sacudió cuando otro disparo rozó sus escudos. Atlas estabilizó su mano mientras Selene sostenía a Aria quieta, murmurando palabras reconfortantes en su lengua nativa. El rastreador era pequeño, no más grande que un grano de arroz, incrustado justo debajo de la piel. Atlas lo extrajo con precisión clínica a pesar de los violentos movimientos de la nave. Aria nunca emitió un sonido más allá de una brusca inhalación. «Esclusa», ordenó, corriendo hacia el compartimento trasero de la nave con un rastreador ensangrentado en su mano. Las naves del sindicato estaban casi sobre ellos, sus sistemas de armas cargando para un disparo incapacitante. Atlas llegó a la esclusa, se encerró en la pequeña cámara y colocó el rastreador en el mecanismo de liberación exterior. «A ver si seguís esto», gruñó, golpeando el control de eyección. El diminuto rastreador salió disparado al espacio, transportado en la baliza de socorro automatizada de una pequeña cápsula de escape. Las naves del sindicato rompieron inmediatamente la persecución, virando bruscamente hacia la señal más fuerte y familiar. Atlas regresó a la cabina, con las manos aún manchadas de la sangre de Aria, y encontró a Selene aplicando una pasta curativa en la pequeña herida del cuello de su hija. «Hecho», dijo, desplomándose en el asiento del piloto y trazando un nuevo rumbo lejos de la estación Helio, lejos de cualquier región cartografiada. Seguirán esa cápsula hasta la mitad del sector antes de darse cuenta de que han sido engañados. ¿Y entonces qué?, preguntó Selene, su voz débil por el agotamiento. Atlas la miró, luego a Aria, que estaba sentada, pálida pero serena a pesar del dolor y el terror que acababa de soportar. «Entonces desapareceremos», dijo con firmeza. «Conozco lugares más allá de los mundos fronterizos donde el sindicato no tiene alcance. Lugares donde Aria puede crecer sin mirar por encima del hombro. Donde ambas podéis empezar de nuevo». «¿Contigo?», preguntó Aria, la pregunta flotando en la repentinamente silenciosa cabina. El rostro curtido de Atlas se suavizó. «Sí, pequeña estrella. Conmigo. Porque ahora somos una familia», declaró ella con certeza infantil. La palabra golpeó a Atlas como un golpe físico. ¿Familia? Algo por lo que había abandonado la esperanza hacía mucho tiempo. Selene se movió a su lado, su delgada mano azul encontrando la suya. Cuando habló, su voz llevaba algo nuevo. No solo determinación o gratitud, sino una feroz devoción protectora que igualaba la suya. «Sí», dijo, sus marcas luminiscentes pulsando con renovada fuerza. «Ahora somos una familia». El Orpheus avanzó hacia el espacio inexplorado, llevando a su pequeña e improbable familia hacia un nuevo comienzo. Detrás de ellos, las naves del sindicato perseguían una señal fantasma en la oscuridad infinita, su presa ya fuera de su alcance. Mientras se acercaban al borde del espacio conocido, Atlas introdujo las coordenadas de un pequeño planetoide no cartografiado que había descubierto años atrás durante sus días más oscuros. Un lugar con atmósfera respirable, agua corriente y suficiente aislamiento para mantenerlos a salvo. Un lugar para sanar, para planificar, para empezar de nuevo. Aria se había quedado dormida en el asiento del copiloto, su pequeño cuerpo acurrucado, la herida en su cuello ya sanando gracias a los cuidados de Selene. La mujer Lumadari estaba de pie junto al visor, su piel cerúlea reflejando la luz de las estrellas mientras miraba hacia el vacío. «¿Qué te preocupa?», preguntó Atlas en voz baja, uniéndose a ella. «Nunca dejarán de cazarnos», dijo, su voz baja para no despertar a Aria. «Nunca seremos verdaderamente libres». Atlas guardó silencio por un momento. «Hay otra opción». Ella se volvió hacia él, una pregunta en sus ojos violetas. «Podríamos dejar de huir y empezar a cazar»,
dijo él, su voz dura por la resolución. El sindicato cree que son los depredadores, pero nunca se han enfrentado a alguien como yo cuando tengo algo por lo que vale la pena luchar. ¿Irías a la guerra con el sindicato? La incredulidad tiñó su voz. ¿Por nosotras? No solo, admitió Atlas. Tengo conexiones. Gente que odia al sindicato tanto como yo, que ha perdido a seres queridos por su comercio. Una resistencia, respiró Celine, la comprensión amaneciendo. Más que eso. Un ajuste de cuentas. Su mano encontró la de ella en la oscuridad. Pero no es solo mi decisión. Esto sería peligroso para todos nosotros. Celine miró a su hija dormida, luego a las estrellas más allá. En Luminara, hay un antiguo dicho. El cazado debe convertirse en cazador cuando la manada amenaza a los cachorros. Se volvió hacia él, algo fiero y hermoso despertando en su rostro. Estoy cansada de ser una presa, Atlas. Él sintió una sonrisa, una real, quizás la primera en años, extenderse por su rostro. Entonces cambiemos las reglas del juego. Ella se acercó más, su bioluminiscencia brillando con emoción. Lenta, deliberadamente, levantó su mano hacia el rostro de él, sus fríos dedos azules trazando las líneas de su mejilla curtida. Nos diste refugio cuando no teníamos nada, dijo suavemente. Ahora nosotras te damos un propósito. En la oscuridad del espacio inexplorado, sus labios se encontraron. Una promesa, un comienzo, una declaración de guerra. El Orpheus siguió navegando, llevando no solo a refugiados ahora, sino a revolucionarios. Detrás de ellos, las estrellas parecían arder un poco más brillantes, como si fueran testigos del nacimiento de algo terrible y necesario. Una familia forjada en el sufrimiento, unida por el amor y ahora armada con una furia justa. En la cabina, Atlas sintió la mano de Celine apretar la suya. Sintió la pequeña cabeza de Aria apoyarse contra su hombro mientras el agotamiento finalmente la reclamaba. Por primera vez desde aquel terrible día en que no pudo salvar a una niña que no conocía, Atlas Torne supo exactamente por qué estaba luchando. Y esta vez, no fallaría. Meses más tarde, en la seguridad de su mundo oculto, Atlas observaba desde la entrada de la cabina del Orpheus. Celine estaba sentada en la hierba azulada del planetoide, enseñándole a Aria a tejer fibras luminiscentes, una tradición lumadari casi perdida. La niña reía, un sonido claro y libre que Atlas nunca había creído posible oír. No eran solo supervivientes, estaban viviendo. Él se tocó una de las cicatrices de su antebrazo, la que Aria había dicho que estaba enfadada. Ya no sentía su voz. En su lugar, sintió el eco de la risa de una niña y la calidez de la mano de Celine en la suya. Se dio la vuelta y se dirigió al panel de comunicaciones, abriendo un canal encriptado que no había usado en una década. Una voz familiar, llena de estática y desconfianza, respondió. ¿Quién es? Atlas miró a su nueva familia, el sol desconocido brillando sobre ellas. Soy yo, dijo, su voz firme y llena de un propósito renovado. Reúne a los demás. El segador ha vuelto del exilio. Y es hora de ir de casa. Las estrellas guardan infinitas historias. Si te ha gustado la nuestra, ilumina nuestro camino con un me gusta y suscríbete para formar parte de esta nueva familia y su rebelión.